Continuemos al libro de Job y veamos un poco más de su historia y las cosas que él estaba lidiando. Les he dicho acerca de que el libro de Job es una teodicea, es la defensa de la bondad de Dios, de su justicia. Aunque hay maldad en el mundo, este libro claramente enseña la soberanía de Dios, que Dios es soberano y tiene el derecho. También nos enseña que nosotros, la humanidad, tenemos que entender eso y entender que Él es justo. Y lo digo de esta manera: Dios es justo, lidia con ello. Eso es lo que Dios es justo. Y no siempre entiendo lo que es justo, pero Dios es justo y tengo que aprender a lidiar con ello. Otro propósito de este libro es claramente demostrar que hay un conflicto entre Dios y Satanás. Este libro nos muestra claramente que hay este conflicto, que Satanás va a Dios en este pasaje. Y yo quiero echar mano de Job, pero tú lo proteges y hay un diálogo entre Dios y Satanás. Y hay este conflicto que hay entre Dios y Satanás a través de todas las edades. Y lo hemos visto desde Génesis 3, cuando Satanás viene y engaña a Eva en el jardín del Edén. Y ahí vemos ese conflicto consistentemente. También nos muestra que al final todas las cosas van a obrar para bien aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Y aquí Job va a terminar justo al final de todo esto. Hay varias lecciones aquí que nos enseña Job. Dios es digno de nuestro amor, aun a pesar de que si recibimos o no las bendiciones. Nos gustan las bendiciones, pero nosotros tenemos que amarlo, aunque no tengamos las bendiciones. Aparte de las bendiciones, tenemos que amarlo. La segunda cosa que aprendemos, que Dios puede permitir el sufrimiento para fortalecernos en nuestra alma. Y este no es un mensaje popular. Y lo digo muy cuidadosamente, pero yo no creo que Dios nos pone cosas malas para que suframos, para que te sanes. Yo escuché a una mujer decir: oh, golpeé mi dedo gordo de mi pie y me duele tanto. Y yo creo que Dios quiere sanarme y llevarse la gloria de ello. Y yo dije: un momentito, Dios no te hizo tropezarte con tu pie para que tú te sanes. Si esa es la verdad, entonces ¿por qué no oras por cáncer? Para que seas sana y va a ser un testimonio más grande. ¿Tiene sentido eso? No, eso no tiene sentido. Pero Dios a veces permite. Cuando hacemos cosas que son malas, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener que recibir las consecuencias. Si tú haces estas cosas, Él dice, vas a ser bendecido. Si haces estas otras, vas a ser maldecido. Entonces Dios permite que vayamos a través de nuestro propio sufrimiento para que nos llevemos y vayamos al lugar correcto. Pero a veces con el sufrimiento, cuando sufrimos, decimos, tenemos que volver. Entonces Dios usa estas cosas para tratar con nosotros. La tercera lección, y ya lo hemos dicho, los caminos de Dios son más altos que los caminos nuestros. Y sus ideas son diferentes a las nuestras. Y Él se mueve por consideraciones que son tan vastas para mi pequeña mente que pueda entenderlas. Oh, ¿tú no tienes la mente de Cristo? Sí, la tengo, pero estoy limitado con este cuerpo. Y mientras esté en este cuerpo, en esta tierra, estoy sujeto a las cosas que están sucediendo alrededor de mí y las veo con la mente de Cristo. Y los caminos de Dios son más altos que los míos en todas las cosas que yo hago. Veamos este libro más específicamente. Aflicción, miseria y dificultades. Son términos que se muestran aquí con frecuencia en este libro.
9 veces aparece la palabra hebrea que trata con miseria. Hay varios problemas de miseria. Justo y justicia aparece 20 veces. Entonces, hay otra palabra que aparece. Justo y justicia 20 veces. La justicia de Dios prevalece sobre todos los otros temas. Y el concepto de todo el libro es que Dios es soberano. Y Dios es el que está sobre todas las cosas en todo esto. Veamos un poco acerca del bosquejo que cubre. Los 2 primeros capítulos nos introducen y nos dan la introducción y el trasfondo de la historia de Job. Los 2 primeros capítulos es una introducción y nos prepara la historia. Empecemos al principio, al mero principio. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un hombre justo. Dice que era justo y recto y temeroso de Dios. Él era sacerdote, actuaba como sacerdote, ofrecía holocaustos para su familia. Y Job hacía esto todos los días. Job era un hombre justo, no solo en los domingos. Job era un hombre justo cotidianamente, y eso es muy importante por lo que sucede y las cosas que suceden. Veamos el verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, aquí es cuando Satanás viene delante del Señor y pregunta estas cosas: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios ve y considera a Job y tiene alta estima por él. Este es un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál es el tema aquí? Satanás ha venido a acusarlo. Satanás ha venido a tratar de robar, y Dios permite que esto suceda. Y Satanás dice, Dios le dice: no te teme Job a ti por nada, si no lo has protegido en todo. Yo protejo a los justos, le dice el Señor. Y aquí hay un hombre justo y bueno. Y luego, súbitamente, cuando Dios permite que esto suceda, a pesar que Job no hizo nada malo, Dios permite que esto sucede. 4 eventos catastróficos, uno detrás de otro. 2 por 2 fuentes humanas y 2 por desastres naturales. Hay un fuego, un viento que destruye todo lo que él tenía. Es atacado por otros seres humanos por fuera, y todo esto destruye todo lo que Job tenía. Y finalmente nada cambia. Y Satanás dice: bien, yo no he llegado a tocarlo a él. No he llegado a tocar el punto de alcanzarlo a él. Y Dios finalmente le permite que lo ataque personalmente, que ataque su salud personal y su bienestar. Y esto es un pasaje difícil. Cuando vemos esto, ¿por qué Dios va a permitir esto? ¿Por qué Dios va a permitir todas estas catástrofes, estas calamidades que sucedan? Y el diálogo que va entre Dios y Satanás es muy simple.
Y Dios no le dijo, oh, vaya. Y yo creo que la conversación pasa entre Dios y Roland, y Dios le dice, no, tú no lo tocas a Roland. Esta es la manera como abordamos este tema. ¿Qué hizo Job? ¿Qué mal hizo Job? ¿Por qué le pasó todas estas cosas? Los caminos de Dios son más allá de nuestro entendimiento. Y este es el, el tema que va a ser traído acá. Entonces es atacado personalmente y todas estas cosas suceden. Este es el verso importante, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. Y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job entendió que Satanás viene a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Siglos antes que Jesús diga, Job lo entendió, porque no maldijo a Dios. Dijo, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Él está en angustia, se rasga las vestiduras. Esto es simbólico de la angustia, el rasgarse, y se rasura la cabeza y cae al suelo y empieza a adorar al Señor. Esa es la clave de todo lo que sucede en este pasaje. Veamos en el capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer, está ahí sentado en ese montón de cenizas. ¿Por qué se sentó en un montón de cenizas? ¿Por qué en las cenizas? Las cenizas eran purificadas en tiempos antiguos. Ese era el lugar más estéril que había. Las cenizas habían sido purificadas por el fuego. Nosotros pensamos y decimos que es sucio. Para ellos, en su entendimiento, ese era el lugar más limpio, sentarte encima de las cenizas. No había infección ni bacterias que estaban entrando en su sistema. Ellos no entendían lo que es bacterias ni viruses. Pero él se sentaba en ese montón de cenizas porque tenía un efecto purificador y se rascaba sus heridas con un pedazo de vasija rota y se estaba rascando todas las cicatrices. Y su mujer le dice, ¿cómo aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oh, ríndete, muérete y ándate al cielo. Ya, termina con este asunto. Ella es un personaje especial aquí. Eso. Verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué pues, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Oh, ¿cómo pecamos usualmente? Es con lo que decimos. Él no pecó con sus labios, a pesar de todo, a pesar de toda la dificultad, él no pecó. No solo recibiremos las buenas cosas, y esto es bueno, Dios me lo ha dado. Si vamos a aceptar eso, tenemos también que aceptar todo lo que Dios nos da y lo que hace en nuestras vidas. Entonces, tenemos que entender, ¿está diciendo que Dios le ha dado estos problemas? Él está diciendo que todo lo que viene a nuestro camino, Dios está en control. Entonces tenemos que recibir el entendimiento que Dios está en control en toda la situación. Verso 11. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, Sofar, Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle.
Ustedes, Bildad Suhita es el hombre más pequeño de la Biblia. Y es una broma, por supuesto. Algunos van a entender eso después. Quería ver si estabas despierto. Estos tres hermanos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen. Ellos habían convenido en venir juntos para condolerse de él, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? Estaba en tan mal estado, no podían reconocer a su amigo. Y no lo reconocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó sus mantos y sus tres esparcieron polvo sobre sus cabezas desde el cielo. Ellos vieron todo el desastre que había sucedido. Así que ellos rasgaron sus propios vestidos y se sentaron en el polvo y lanzaron polvo. Este es un simbolismo de Medio Oriente, de dolor, de luto, de angustia. Y esto era típico. Ellos estaban sentados diciendo, estamos haciendo todo para identificarnos contigo y simpatizar contigo. Y veamos lo que dice el verso 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Muchas veces necesitamos que nuestros amigos vengan y se sienten a nuestro lado. No tienen que decir nada. 7 días y 7 noches. Eso es dedicación, eso es amistad. Ellos se sentaron al lado de él porque vieron que su dolor era muy grande. Yo no siempre necesito que alguien venga y me diga, oh, todo va a estar bien. Yo sé, pero a veces no lo quiero escuchar cuando estoy en algún problema. A veces necesito alguien que se siente a mi lado y tome mi mano y ponga su brazo alrededor mío y no me diga ni una palabra y que me hagan saber que están ahí. Y cuando estamos pasando por esas situaciones difíciles y te dice, si tú hubieras hecho esto y esto otro, ¿por qué no haces esta otra cosa? Y yo no quiero hacer nada de eso. Yo no quiero hacer nada de eso. Entonces, ellos quieren ayudar, sus intenciones son buenas, pero lo que queremos hacer es abrirles la puerta y cerrarles detrás de ellos. Estos amigos vienen y se sientan y esta es una historia de verdadera amistad, que en todo esto, que Job no pecó y se sentó y ahí está todo esto. Cuando empezamos el capítulo 3, empezamos una serie de diálogos de estos tres amigos que empiezan a hablar. En el capítulo 3 al 31 es la siguiente sección del libro de Job. Del capítulo 3 al 31 empiezan los diálogos con los tres amigos y son los 3 siglos de debates y cada uno de ellos habla 3 veces y cada vez Job les responde y les dice, y Job les responde, y estos tres hablan 3 veces en estos 3 siglos de debates que suceden. Hablan acerca, veremos 3:1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viera canción alguna. Él está diciendo, yo quisiera nunca haber nacido. Y quisiera que ese día que yo nací nunca hubiera existido. Y empieza por este proceso. Y él maldice su día que nació, pero nunca pronuncia una palabra en contra de Dios. Él mantiene su corazón en esta situación.
Y Elifaz, su amigo, le responde, saltemos al capítulo 4. Elifaz respondió, Elifaz temanita, y dijo, si probáremos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podría detener las palabras? Estoy sentado aquí por 7 días. Tengo que decir algo. ¿Quién puede refrenarse de estar callado? Entonces Job empieza a decir, y Elifaz continúa hablando. Perdóname, pero voy a tener que decir algo. Y continuamos leyendo aquí. Y has hecho grandes cosas. Y has sido una persona maravillosa. Pero finalmente, en este proceso, le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué mal has hecho? Has pecado. Has tenido que pecar y Dios te está juzgando. Por eso te ha sucedido esto. Y Elifaz dice y sugiere que el pecado es la causa de todo esto. Veamos capítulo 5 y el verso 17. Ese es parte del diálogo de Elifaz. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No te disgustes. Dios te está corrigiendo porque has hecho algo mal. Y Job responde. El capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo, o que pesasen juntamente mi queja y mi tormente, y se alzasen igualmente en balanza. Y él dice, qué pesado es esto. Veremos el capítulo 7, verso 17. Aquí está la respuesta de Job a Elifaz. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre él tu corazón? Está hablando acerca de Dios. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Está diciendo aquí, verso 21, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Job está diciendo, no he pecado, no he pecado. ¿Por qué vienes y haces esto? Porque no me puedes dejar tranquilo para que yo pueda, aunque sea tragar saliva, aunque sea por un momento. Estoy lastimado, todo está mal en mi vida y no he pecado, no he pecado. Lo pecó y dice que él era justo y era un hombre de integridad. Entonces Elifaz viene, oh, has debido hacer algo mal para merecer este desastre. Y Job dice, no he hecho. Entonces el siguiente individuo empieza a hablar en el capítulo 8. Respondió Bildad Sujita, el pequeño, y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Qué está diciendo? Estás soplando, Job, un viento fuerte. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú has perdido tus hijos por sus pecados, ahí tiene que haber algo mal. Y Elifaz continúa diciendo esto. Si, si fueres puro y si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti Dios. Dios quiere llevarte de un lugar pequeño a un lugar de prosperidad. Esto es verdad. Pero si tú fueras puro, Dios te estaría cuidando. Entonces Bildad está diciendo la misma cosa. Has debido pecar. Capítulo 9, Job responde y dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podré responder a una cosa entre 1000. Yo soy un hombre justo. ¿Cuán más justo tengo que ser? Esa es su pregunta. Verso 3. Si quisiere contender con él, no le podría responder a una cosa entre 1000.
Y yo sé que tú no puedes responder a Dios. Entonces, yo sé que tiene que haber algo. Job dice, yo no he pecado, yo no sé lo que está mal. Capítulo 11, empieza a hablar por primera vez Sofar. Y Sofar dice, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. En otras palabras está diciendo, tú tienes mucho que decir, estás lleno de palabras. Pero si eres tan justo, ¿por qué, por qué no has sido justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? En otras palabras está diciendo, por un momento, Job, sabemos mejor. Tiene que haber algo aquí, algo mal que has hecho. Y todo está yendo en esa dirección. Job responde al capítulo 12. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. ¿Ven aquí el sarcasmo de Job? Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Ustedes lo saben todo, ¿no es así? Está bien, lo saben todo. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy menos que vosotros. ¿Y quién hará que no pueda decir otro tanto? Todos saben lo que ustedes dicen y no está cambiando nada. ¿Podríamos estar de acuerdo con los amigos? Sí, quizás hubiéramos dicho las mismas cosas. ¿Qué habrá causado todo esto? A veces no necesitamos saber la causa, sino orar. Si hay algún problema, si hay alguna injusticia, tiene que ser corregida. Pero si no hay problema, tenemos que estar en la situación y lidiar con esas cosas. Y eso es lo que Dios trata aquí con sus amigos. Capítulo 12, verso 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. En otras palabras, dicen, yo sé que Dios puede hacer lo que quiera. Yo sé que Dios puede tratar con estas situaciones que están sucediendo. Y tenemos que llegar al punto que entendamos y tratemos con esto. Entonces, los amigos de Job parece que se burlan en esto. Y quiero insertar aquí una pequeña nota. Y voy a interrumpir la historia por un momento. Asegúrate que distingues en este pasaje. Es muy importante en el libro de Job que tú distingues la verdad que trata de Dios a la luz de la historia que se cuenta acá. Y la razón por la que digo esto, no porque todo lo que dicen Job o sus amigos con respecto a Dios o con respecto a que cómo obra Dios es exacto como realmente sucede. ¿Eso tiene sentido? Ellos están diciendo, nosotros estamos diciendo lo que pensamos que Dios obra y lo que entendemos de los caminos de Dios. Entonces ellos están tratando aquí con la verdad, pero no están hablando exactamente acerca de la verdad de Dios. Cuando lees este pasaje, tienes que entender que estás tratando con la manera que nosotros pensamos concerniente a esta situación. Cuando lees a Job, y especialmente cuando lees a sus amigos, estos consoladores, Job se hace la burla, ustedes son grandes consoladores. Tenemos que entender que todo lo que dicen no es necesariamente exacto y verdadero. Vamos al capítulo 13, voy a dar unos ejemplos. Verso 24, 13:24. ¿Por qué escondes tu rostro, hablando acerca de Dios, y me cuentas por tu enemigo? ¿Y Dios es su enemigo en realidad? No, pero en el contexto, así es como él siente. Veamos el verso 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Está teniendo Dios cosas amargas acerca de sus justos? No. Las escrituras no están de acuerdo con eso. Pero es así como Job se siente en esta situación.
¿Te has sentido alguna vez de esa manera, en alguna de estas situaciones? A veces nos hemos sentido y hemos percibido que Dios estaba en contra de nosotros, pero eso es verdad, no. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿El libro de Job está equivocado? Tienes que entender que tú ves en el contexto quién está hablando y qué están diciendo y cuál es su entendimiento de Dios en relación con todo el libro, en que Dios enseña una verdad más grande, que es más grande que cualquiera de estos pequeños pasajes. Y que quiero decir con estos pasajes, esta es la palabra inspirada de Dios, toda esta. Pero no toda palabra en este pasaje está siendo pronunciada por Dios. ¿Entienden la distinción que estoy haciendo aquí? Estas cosas que dicen Bildad, Zofar y Elifaz suenan como y tienen buen sentido común, pero no necesariamente son exactamente y reflejan lo que Dios va a hacer en esa situación. ¿Puedes tratar con eso? Hay un poco de incertidumbre al respecto. Entonces tenemos que entender, y quiero que entiendas esto, porque puedes tomar una escritura y decir, porque tú escribes contra mí amarguras, y eso hace Dios, no lo hace. Eso no es Dios. La escritura no nos dice eso. Entonces, Dios le dijo a Ezequiel, quiero que escribas una carta en Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, pensamientos de paz, buenas cosas, no de mal. Entonces, si hubiéramos tomado esta escritura fuera de contexto, esta de Job, y podemos hacer una teología y salir con algo totalmente desviado. Estos son seres humanos que están tratando con sus emociones y no han terminado de tratar con sus emociones. Ahora, sin ir en detalle con todo esto, hay 3 ciclos de debates. Hemos ido por el primero. Veamos el capítulo 16. Me he referido aquí hace un tiempo atrás. Verso 1, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? ¿Qué les hace decir estas cosas? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, y yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Estos consoladores miserables, yo también podría mover mi cabeza, pero él dice, no, necesito palabras de consolación, necesito ayuda, ayúdeme en medio de esto, ayúdeme a aliviar mi dolor. Entonces pasa por este proceso con estos 3 amigos y todos básicamente están diciendo la misma cosa y vienen al mismo tema. Regresa, que el sufrimiento viene por el pecado. ¿Eso es verdad? ¿Es eso verdad? En algunas, sí, en situaciones es. Escucho nos y sís, porque el sufrimiento, si tú pecas, ¿vas a recibir las bendiciones? No. Si tú pecas, dice el Señor, la maldición va a venir sobre tu vida. Entonces, esencialmente, tratamos con esto. A veces el sufrimiento viene por pecado. No todas las veces. Una de las excepciones es aquí. Finalmente vemos a un cuarto individuo que se manifiesta. Eliú se llama. Y él empieza a declarar que el sufrimiento a veces es la manera como Dios usa para purificarnos. Vayamos al capítulo 32. Después que hemos hablado con estas 3 personas y estas cosas, capítulo 32, 1, cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios.
Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busite, y dijo: Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Y continúa hablando, pero finalmente empieza a hablar y dice: en 4 discursos, Eliú razona que no podemos entender los caminos de Dios. Y él va aquí a la raíz del pensamiento. Ustedes están tratando de interpretar esto en lo que ustedes piensan que pasa, pero los caminos de Dios son encima de los nuestros y no nos vamos a considerar lo suficientemente sabios. Vayamos al capítulo 35. Una de las maneras como Eliú habla. Verso 1. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿Piensas que esta cosa es recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello o qué provecho tendré de no haber pecado? No te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué has logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaron, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le harás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Él está diciendo: ustedes piensan que si pecan, que has desordenado a Dios. Mira las nubes. Si tú pecas, ¿has cambiado las nubes? Y Dios es más alto que todo eso. Si tú eres justo y haces las cosas correctas, ¿has cambiado a Dios, la mano de Dios? ¿Qué ha pasado? Eliú ha venido al entendimiento que Dios está encima de todo esto, de lo que podemos entender o pensar o ver. Si tú piensas que tú vas a actuar correctamente, vas a cambiar a Dios, Dios es Dios y sus caminos son justos y son más altos que los nuestros. Entonces tú no estás cambiando nada acerca de Dios. A veces tenemos la idea que si leemos nuestra Biblia y vamos a la iglesia y pagamos nuestros diezmos y visitamos a los enfermos y podemos hacer todas las cosas correctas, vamos a ganar nuestro camino a la eternidad. Tú no puedes merecer tu salvación ni tampoco puedes mantenerla haciendo todas estas cosas. Aún haciendo las cosas correctas, nos va a mantener así. Si tú haces las cosas correctas, vas a recibir bendiciones. Si haces las malas cosas, vas a recibir maldición. Eso es claro en la Escritura. Pero tú no estás mereciendo nada ni ganando, sino estás recibiendo lo que viene con ello. Y Eliú va directo al punto. Veamos el capítulo 37, verso 14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Estás viendo lo que Eliú está haciendo aquí? Tú necesitas entender. Simplemente relájate y deja que Dios sea Dios y considera todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Él tiene aquí. Yo quiero que te des cuenta de algo. En todas estas cosas que hemos visto, Bildad, Zofar, Eliú, ahora hablando, y las respuestas de Job y todas las cosas que han hecho, no hemos respondido la pregunta. No hemos llegado al punto que entendemos las preguntas de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué estamos aquí? Hemos ya en 37 capítulos y no sabemos por qué sufre Job. Pero ahora empezamos una nueva sección. La última sección empieza en el capítulo 38 al capítulo 42. Y cuando Dios empieza a revelarse a sí mismo y Dios empieza a hablar,
Veamos capítulo 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Oh, con palabras sin sabiduría. Estos somos nosotros. Me temo que somos nosotros. Ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré, ¿y tú me contestarás? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y regocijaban con los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse las yo nubes por vestidura suya y por faja su oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo he creado la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando he hablado todo y lo he creado? Aquí el poder de Dios está en contraste con la fragilidad humana. Somos tan pequeños. Job, tú dime a mí. Y estas son preguntas retóricas porque Dios sabe que Job no tiene la respuesta a todo esto que le pregunta. Y va por todo esto. Y claramente tú ves el capítulo 38 hasta el capítulo 39 y no encuentras Dios dándole oportunidad a respirar. Dios ahí pone todo delante de él y le dice: Job, tú ni siquiera has empezado a entender. Pero cuando llegamos al capítulo 40, veamos el verso 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Por qué Job se empieza a quedar callado? ¿Ah? Cuando Dios habla tan claramente y te habla a ti, tú mejor te quedas callado. Y yo no tengo respuesta para ti. Yo no tengo respuesta para ti, Señor. Veamos el verso 6. Respondió Jehová a Dios desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Empieza otra vez. Aquí hace Dios lo mismo. Empieza otra vez. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Entonces Dios empieza a hablar con Job. Tú no entiendes, le dice a Job. Pero eventualmente, capítulo 42, verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas. Y aquí le dice: he estado diciendo cosas que realmente no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. ¿Ustedes ven cómo aquí le responde Job? Escuché todas estas cosas, pero ahora no solamente las he escuchado, pero ahora que te veo en este contexto, mis ojos te han visto, por lo tanto me arrepiento. Y tomo todo de regreso. Perdón por cuestionarte a ti, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y finalmente tenemos que llegar a este punto de que confiamos en Dios. Quiero decirte una cosa más acerca de esto. En este contexto, quiero hacerte recuerdo de algo. Todavía no tenemos una respuesta. ¿Por qué? ¿Te das cuenta de ello? Hemos llegado al final del libro.
Y Dios nunca ha respondido, oh Job, he hecho esto por esta razón. Aun cuando llegamos, aunque entendemos y más o menos tenemos el cuadro de Satanás viniendo y discutiendo esto con Dios y decir, aunque entendemos eso, Job no entendía nada de eso en ese tiempo. Aunque nosotros sabemos el diálogo que iba ahí, no tenemos una respuesta por qué le pasó esto a Job. Eso no es justo, ¿no es así? Pero ves aquí el tema del libro. El tema del libro es que Dios está en lo correcto. Es justo. Lidia con ello. Dios sigue siendo justo. Y Dios ha tratado todas estas cosas. Y cuando Dios habla, Él no empieza a tratar de responder las preguntas de Job. Y eventualmente no sabemos. Vemos las dificultades que tenemos en nuestra vida y no siempre podemos entender. Pero eso no cambia el hecho que Dios, que es el que dice que es Él, y Él es justo. Y Abraham vino al mismo entendimiento. Dios le dijo, yo quiero que lleves a tu único hijo y lo sacrifiques, y me lo sacrifiques. Y Abraham dijo, está bien, no lo entiendo, pero sé que tú eres justo y estás en lo correcto. Y fue a obedecer a Dios. Y tú conoces esa historia, ya la hemos visto antes. Y Abraham, Dios, el libro de Hebreos dice, si era necesario, Dios lo iba a resucitar de las cenizas, porque ya le prometió que de su simiente y de la simiente de Isaac, tenemos que venir a ese lugar en nuestras vidas, que por fe entendemos que Dios es justo. Tú tienes que venir a ese lugar, aunque tengas preguntas, aunque amigos se reúnan y debatan, y todos pregunten, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Tú tenemos que entender que tener el contexto. Lleguemos al final de este libro y veamos la conclusión de qué sucede aquí. Dios reprende a estos falsos consoladores y les dice, veamos el verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, se ha encendido contra ti, contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Aquí Job está actuando como sacerdote, y esto lo tiene que hacer por sus amigos, porque ellos estaban tan equivocados de todo lo que Dios habló y prometió. Ellos habían errado. Entonces Dios los reprende a esos consoladores y Job se convierte en sacerdote para ellos. Verso 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Aleluya. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y ¿se acuerdan? Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Él tuvo otra vez 7 hijos y 3 hijas, y Dios los reemplazó. La Biblia dice, tuvo 3 hijas hermosas, y dice en el verso 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Qué tremendo. ¿No es algo asombroso? Dios restauró. Mi esposa tiene una opinión aquí en estos últimos versos, y esa mujer que le dijo que maldiga a Dios tuvo que criar 10 hijos más. Yo no sé si la justicia de Dios en eso, pero mi esposa vino aquí. Ella rechazó a Dios. Entonces hay un Dios justo. Quiero decirte esto a Dios. Job confió en Dios aun cuando no tenía una Biblia. Piensa en eso. Job no tenía una Biblia. No tenía nada de entendimiento. Y Dios fue fiel. El libro de Job
No se refiere a otras escrituras porque no había otras escrituras. Dios no le dio explicación a Job por qué sufrió, pero le dio el doble de lo que tenía antes. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Y no siempre yo entiendo, pero Él es justo. Alabado sea Dios.